Te invito a que cierres tus ojos. Estamos dando gracias a Dios por permitirnos hoy llegar a este lugar y poder escuchar hoy su palabra. Padre mío, te damos tantas gracias. Gracias porque sé que tú estás cambiando nuestra vida. La estás transformando, Señor, nuevamente regresándonos al diseño original, a esa imagen y semejanza de Cristo Jesús, tu Hijo. Sabemos que el pecado ha deformado completamente esa imagen y semejanza. El pecado hoy nos tiene espiritualmente, Señor, personas no gratas a ti, mi Dios. Pero hoy, gracias a tu Santo Espíritu y a tu palabra, estamos siendo nuevamente transformados de gloria en gloria, mi Dios. Ruego porque tú sigas hablando a esta tu iglesia, que tú seas el centro de esta iglesia, que Cristo sea el centro de esta iglesia, mi Dios, de cada familia, de cada corazón, de cada matrimonio, de cada varón, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, que tú seas el primero en todo, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad hoy de podernos sentar contigo y escucharte hablar, Señor. Gracias porque tú eres el dador de milagros, el dador de maravillas. Yo soy un milagro, Señor, en tus manos. Y cada corazón es un milagro en tus manos, Señor, porque tú estás transformándolo, tú lo estás cambiando, tú lo estás renovando. A ti sea la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El domingo pasado, la pregunta fue para todos: ¿estás tomando en serio tu fe? Y hoy vamos a ver, el título de esta mañana es El Espíritu Santo transforma la mente. El Espíritu Santo transforma la mente. ¿Quién necesita ser transformado? ¿Quién necesita pensar de manera diferente como Cristo piensa? Es realmente lo que hoy estamos aquí en esta mañana. No solamente es el Espíritu Santo responsable de nuestra transformación de nuestra mente. El hombre también es responsable de cambiar su mente. Si bien es cierto, la transformación de la mente es una operación del Espíritu Santo, ¿qué es lo que realmente es el propósito de Dios? Que tu mente sea completamente renovada. ¿Y cuál será el destino establecido para los salvos? ¿Cuál es el destino por el cual Dios te eligió, te escogió? ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese propósito? Si tú me acompañas a Romanos capítulo 8, versículo 29, vamos a encontrar el propósito por el cual Dios te eligió, te escogió, te llamó. Si leemos un versículo antes, en el versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son quienes han sido llamados por Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Diría muchos, creo que aquí se equivocó el copista y se le fue una S. No, así está justamente el verbo. Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta es: ¿para qué te escogió Dios? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te eligió? Para que tú tengas justamente la imagen y semejanza de Cristo, que el pecado se ha encargado de deformar. Por eso necesitamos hoy cambiar nuestra manera de pensar. La palabra conformes, para los que les gusta escribir, la palabra conformes significa conforme, es decir, los creyentes que adquieran la forma, la imagen de Jesucristo. Es lo que significa la palabra conformes. Significa
conforme, es decir, que los creyentes adquieran la forma, la imagen de Jesucristo. Entonces quiere decir que cuando fuiste llamado para salvación, en ese momento ya fuiste orientado para que la imagen y semejanza de Cristo sea nuevamente regresado a tu vida. ¿Y quién de aquí quiere parecerse a Cristo? Amén. ¿Quiénes de aquí quieren reflejar a Cristo? Amén. Gloria a Dios por eso. Pero para eso hay que saber cuál es el carácter de Cristo. Y yo seguramente creo que muchos han leído la palabra, muchos leen la palabra y siguen leyendo la palabra, pero pocos saben dónde puedo yo apreciar el carácter de Cristo. Y lo he leído muchas veces. Y no dudo que muchos de los pasajes que vamos a leer ahorita los tengas de memoria. Y justamente está reflejando ¿qué? El carácter de Cristo. Primeramente quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Y vamos al capítulo 5. Espero que me dé tiempo de terminar hoy este mensaje, si no, no pasa nada. Nos vemos el próximo domingo. Dice aquí en Mateo capítulo 5 lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿De quién están hablando? De Jesús. Dice que él vino al monte, se sentó con sus discípulos y dice que él comenzó a enseñar. Y en el versículo 3, a partir del versículo 3, vamos a leer, y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todos estos pasajes que acabamos de leer reflejan el carácter de Cristo. ¿Qué significa, pastor? Significa que necesitamos analizar, reflexionar, meditar cada una de las bienaventuranzas para que entonces como discípulos de Jesús comenzamos a reflejarlos. Decía en el estudio de la semana, ¿por qué es importante que a ti, como creyente, como seguidor de Cristo, te vean que estás lleno de paz? Porque dice que los bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿No? Y es bien fácil decir, claro, amén, yo soy hijo de Dios. Demuestra ser hijo de Dios en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos de depresión y de ansiedad. Demuestra ser hijo de Dios. O te dejas todavía seguir gobernado por tus pasiones, por tu temperamento, por tus pensamientos. Es una gran diferencia ahí, una gran diferencia. Por eso es importante que hoy aprendamos que a través de esas bienaventuranzas, y yo las medite y las aprenda, las tengo que llevar a que se hagan vida en mi vida, para entonces sí reflejar el carácter de Cristo. Veamos a Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú haces estas cosas, no hay alguien que te pueda reprochar algo. Te conviertes en una persona irreprensible al momento de que tú des estas virtudes como fruto del Espíritu Santo.
Si tú te preguntas, ¿cómo habrá sido el carácter de Cristo? Justamente ese es el carácter de Cristo. Él daba estas virtudes, Él reflejaba, Él enseñaba, Él vivía estas virtudes, estas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Pastor, entonces me está diciendo que para que yo pueda reflejar a Cristo, sí, tienes que empezar a meditar, reflexionar, a escudriñar justamente estas virtudes y llevarlas por obra a tu vida. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Yo diría que sí es fácil. Lo difícil es querer sujetarse a lo dicho por Dios. El problema aquí es orgullo, soberbia, altivez, indiferencia, ignorancia y todo lo que puedas irle sumando. Pero si realmente estás trabajando en ese corazón manso y humilde, entonces va a ser más fácil que tú puedas trabajar en estas virtudes y comiences a reflejarlas. Y entonces comienzas a tener un carácter como el de Cristo. ¿Cuál es el objeto de la renovación? ¿Cuál es el objeto de la renovación? La mente. Vamos a Romanos nuevamente, capítulo 12. Fue un pasaje que dejamos y leímos el domingo anterior, en el capítulo 12, desde el versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué aquí nos dice por las misericordias de Dios? Porque todos los días necesitamos de su misericordia. ¿Y son nuevas? Cada mañana. ¿Qué significa, pastor? Significa que todos los días es borrón y cuenta nueva. Pero no te da licencia, obviamente, seguir ¿qué? Pecando. Porque muchos dirían, pues si es borrón y cuenta, pues estoy peco y mañana me voy a poner en blanco el Señor. No. Si Dios ya me sacó justamente de la esclavitud del pecado, ¿por qué quiero estar esclavizado en él? Si Dios ya me sacó de la esclavitud de Satanás, ¿por qué le digo a Satanás que siga siendo mi amo? ¿Por qué si Dios ya me sacó de la esclavitud del mundo, por qué sigo todavía en el mundo? Y aquí dice, por las misericordias de Dios, que presentemos en sacrificio vivo. Entonces quiere decir que yo tengo que esforzarme, trabajar en que todos los días mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quien lo va a hacer en mí, aquí viene lo interesante, ¿quién lo va a hacer por ti? Cuando el Espíritu Santo esté entonces en la completa libertad de tomar tu vida y llevarte y guiarla por donde Él dice. Porque suena muy bien que digan, perfecto, sí, el Espíritu Santo es el que me lleva a la libertad a Cristo. Muy bien, el Espíritu Santo me está haciendo conforme a la imagen y semejanza de Cristo. El mismo Espíritu Santo me está formando carácter de Cristo. Suena muy bien eso. Pero si realmente hoy no lo estás reflejando, si realmente hoy no lo estás viviendo, en vano hoy es para ti esta predicación. Entonces el objeto de la renovación es la mente. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿qué? Siguiente versículo. Dice así: no os conforméis a este siglo, a este tiempo. A este tiempo, no te conformes. Aquí la palabra conforméis significa no te hagas como. Anótalo ahí, no te hagas como. Decía ahí un dicho de los abuelitos que con lobo se junta, ¿no? Pero fíjese lo que dice la palabra: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso sí lo dijo Dios.
que es exactamente lo mismo o el mismo mensaje, ¿no? Nosotros necesitamos justamente pensar, analizar, meditar con quién hoy me junto, con quién comparto parte de mi vida, con qué tipo de personas, con qué tipo de amistades. Porque dice que las malas conversaciones, si tú le quieres poner las malas compañías, corrompen las buenas enseñanzas de Cristo. Cristo me quiere para Él. Cristo me quiere llevar justamente donde se encuentra Él. Cristo está hoy produciendo, fabricando, levantando un lugar para mí en la eternidad. Yo lo creo. Luego entonces, de aquí a que Dios me llame para ocupar ese lugar, ¿cómo debo de preparar hoy mi mente? Por eso estás aquí esta mañana. Entonces, literalmente cuando aquí habla, dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que cambiar en ti? Tu forma de pensar, tu forma de entender las cosas. ¿Con qué propósito, pastor? Dice lo siguiente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces se trata de una renovación creciente, se trata de una renovación cambiante. Quiere decir que todos los días tiene que estar cambiando mi forma de pensar, que se haga cada vez al pensar de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el modelo, ese es el desafío, es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué más necesito entonces? Primero, estar dispuesto, tener la actitud de decir, lo quiero hacer, porque le creo a Él y porque sé que al final yo quiero agradarle a Él en todas mis áreas de mi vida. ¿Para qué me sirve cambiar la forma de pensar? Primeramente te va a ayudar a cambiar el enfoque de las cosas. Le vas a dar un enfoque completamente distinto, diferente, porque ya lo piensas a través de los ojos de Dios. Si alguien te invita el fin de semana a que te vayas sin esposa a una fiesta, ¿qué te dice tu mente? Dependiendo, aquí es importante, dependiendo cómo, que esa es parte de la siguiente predicación, si realmente tienes discernimiento. El discernimiento no se compra. El hecho de que te digas cristiano no vas a tener discernimiento. Tienes que saber por qué o para qué y cómo es que el discernimiento va creciendo y lo tienes pleno, firme en tu vida. Pero si alguien te invita el fin de semana sin esposa a un convivio, ¿qué te está diciendo el mensaje? Ah, pues qué bueno, porque uno pensaba llevarla. El niño es risueño y a las cosquillas se ponen las cosas peor. El perro es bravo y le pateas el zaguán, pues se pone peor las cosas. Por eso es importante que tú tengas hoy bien claro hacia dónde el Espíritu Santo te va a dirigir justamente ese carácter. Y el carácter debe ser hacia Cristo. Por eso Cristo lo puso en lugar de Él. Es importante que yo vaya a mi Padre, pero no los voy a dejar huérfanos. Les daré al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará a la verdad. Es importante eso. Y la segunda razón, además que me va a permitir darle un enfoque a las cosas de manera diferente, también a percibirlas de manera diferente. Ya no vas a ser el de antes, ahí tienes que pensar y reflexionar y pedir consejo. Antes no lo hacíamos porque nos sentíamos con la capacidad mental, económica, emocional de decidir. Y ahora ya no son las cosas igual. Hoy tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿puedo? Señor, ¿me lo permites? ¿Me das permiso? ¿Es el tiempo, Señor? ¿Eso sabes de qué habla? De humildad y mansedumbre. Ya no te gobiernas tú. Hoy el Espíritu Santo es el que te gobierna. Entonces, si tú comienzas a pensar de manera diferente, tomando en consideración las cosas de Dios, ¿qué va a ir cambiando?
Si va cambiando tu forma de pensar a un enfoque como lo ve Dios, ¿qué va a cambiar? Tu vida, tu vida. Y los que estamos aquí necesitamos cambiar nuestra forma o nuestro estilo de vida, como padres, como esposos, como hermanos, como tíos, como hermanos en la fe. Necesitamos ir cambiando, ir renovando poco a poco esa mente a través de la palabra de Dios. Hoy, ¿cómo ves tu matrimonio? Hoy, ¿cómo ves tu trabajo? Hoy, ¿cómo ves tu profesión? ¿Cómo ves la escuela? Hoy, ¿cómo ves tu cuerpo? Es muy importante eso. Si yo sé que el Espíritu Santo muere en mí y vive aquí, y es el templo de Dios, yo debo de cuidarlo. Hoy tengo que verlo a través de los ojos de Dios. ¿Cómo ve Dios este cuerpo? Mi morada. Yo ahí vivo. Cuídalo, protégelo, aliméntalo correctamente y no permitas que alguien lo profane. Eso es pensar completamente con mente renovada. Si tú comienzas las cosas igual como las hace el mundo, tu mente no ha sido transformada. ¿Por qué? Porque entonces yo dudaría que el Espíritu Santo esté en tu vida. Dejamos en claro, una renovación debe ser una renovación creciente, debe ser constante, debe ser cambiante, si no, no es renovación. La idea de que tú cambies de forma de pensar es que hoy pienses como piensa Cristo. Si tú quieres renovar tu mente, hoy quieres cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu forma de actuar. La pregunta que yo te haría esta mañana, ¿es un cambio puntual? ¿Es un cambio puntual hoy? ¿O es una actividad que te permita cambiarlo en todo? En todo momento. En todo momento. Si fuera puntual diríamos 3 cosas y se acabó el tema. No. Yo todos los días me tengo que enfrentar a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el diablo no duerme. Y el diablo está haciendo estrategias diferentes para poder lograr su propósito. Matar, robar y destruir. ¿Cómo pensabas antes? Hoy, ¿cómo piensas? Voy a poner un ejemplo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice aquí, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? 9. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Aquí no es todo, es una parte de lo que hoy Dios a través de Pablo nos está diciendo que es lo que tenemos que dejar. Ya no tiene que estar en donde primeramente, en tu mente. Lo voy a poner de esta manera. Si yo conozco a una mujer joven, guapa, bonita, y yo comienzo a activar mi mente hacia lo malo, ¿qué tipo de mensajes o qué tipo de pensamientos van a llegar a mi mente? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Que glorifique a Dios, que honre a Dios, que exalte a Dios. Si a mí me gusta el dinero y veo que alguien tiene dinero y hay forma de hacer un negocio con ese alguien, ¿a quién estoy viendo? El dinero. El hombre no me interesa. Me interesa su dinero, su posición, su influencia, su poder. ¿Qué tipo de pensamientos van a venir a ti? Codicia, tranza,
No, ¿en qué manera lo voy a transar? Lo voy a mentir, que seguramente va a ganar cierto porcentaje, pero es mentira. Yo sé que es mentira, pero eso va a ser para que él se sienta seguro, me dé el dinero y después adiós, me pinto de colores. Es exactamente lo mismo. Todo comienza aquí en la mente. Tienes un problema con alguien, ¿qué tipo de pensamientos comienzas a generar? ¿De amor, de misericordia, de perdón, de ternura o todo lo contrario? Por eso aquí dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso éramos antes. ¿De qué, pastor? De haber conocido a Cristo. De haber dejado que Cristo entrara a tu vida y fuera hoy el amo y Señor de tu vida. Pregúntate si tú realmente estás cambiando. Pregúntate si realmente hoy Cristo está cambiando tu vida. Si realmente estás cambiando tu forma de pensar. Pregúntatelo. Pregúntale a la gente que tienes cerca, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo crees que estoy reaccionando? ¿Bien o mal? Ahora, un cambio renovado de mente no te lleva de la libertad en Cristo al libertinaje. Hay una gran diferencia. Hoy quieres hacer algo, vuelvo a repetir, tienes que preguntarle primeramente a Dios si está en Él, si Él quiere, aunque tengas la capacidad económica, tengas la capacidad emocional o física. Señor, ¿me das permiso? ¿Lo puedo hacer? ¿Qué quieres garantizar con eso? ¿Qué quieres garantizar con eso? Que la decisión que tú tomes, Dios te respalde. Yo voy contigo, hijo. Yo voy contigo. Pero cuando tú tomas una decisión donde Dios no está ahí, en ningún lado, ¿cómo crees que te va a ir? Vamos a pensar ahora de esta manera. Cuando se logra detener la renovación en tu mente, entonces comienza a envejecer tu mente. Cuando comienza nuestro cuerpo físico a crecer y ya dio todo lo que tenía que crecer, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Comienza a envejecer. Porque ya llegó justamente hasta donde tenía que llegar y de ahí comienza nuevamente a decaer. Si tú quieres una mente renovada, tienes que evitar que envejezca. De otra manera, tenemos que poner el límite de la vida física un poco más alto. Si el promedio son 70 años, diría, Señor, pues te voy a agregar 50 años más. Te vas a 120 años. Ah, perfecto. Pero las cosas no son así. Hoy el promedio de vida es entre 70 y 80 años, promedio. Antes, ¿cuál es el promedio de vida? 140, 200, antes así era el promedio de vida que Dios se había determinado. Aquí la mente tiene una cierta capacidad. La pregunta sería, ¿esa capacidad que Dios te dio, la estás ocupando al 100% o solamente estás ocupando parte de tu capacidad? Porque mucha gente se comienza a desanimar ella misma. No, pastor, es que estoy viejo. No, pastor, es que ya no corro igual, ya no pienso igual, ya. Y tú mismo te estás haciendo ¿qué? Daño, espiritualmente daño, porque te estás limitando tú mismo, no es porque Dios te quiera ver ya. No, pues ya estás viejito, vámonos, el que sigue. No. Uno mismo se va haciendo aquí la idea de quién eres. ¿Qué edad quieres tener aquí? ¿Qué edad quieres tener? Tuve la experiencia, digo, para que entendamos. Me tocó ver un juego de tenis de un joven y un adulto, muy adulto. Yo calculo que tendría como arriba de 68, 65, entre 65 y 68 años. No está más. Joven de 25 años, o casi 25 años. ¿Qué diría tu mente? ¿Dos contrincantes? No, pues ya ganó el joven, porque está joven. La pregunta es, ¿qué tiene el joven? Fuerza,
Tiene mucha fuerza un joven. Tiene vitalidad. Perfecto, muy bien. ¿Solo eso es necesario? Él necesitaba, este joven, lo que tenía la persona grande. Y se me preguntan quién ganó. ¿No? Bueno, sí, pastor, no, el grande no se va a exponer a un infarto. Pues ganó el grande. Y no creo que ganó por 1 punto, 3 puntos. Tenía mucha experiencia y sabía cómo tocar la pelota y sabía dónde poner la pelota. No se despeinaba. Y el joven, ¿no? Y así estamos todos nosotros, queriendo hacer cosas nosotros mismos cuando tenemos realmente al dueño de la sabiduría. ¿Cuándo llegamos con él? Agotados, cansados y sin ilusiones, ¿no? Cuando yo creo que de antemano, hoy Dios está diciendo, depende de mí, pregúntame. Y la única forma que yo veo que tu mente pueda ser renovada es a través de la palabra, no hay otra forma. ¿Quieres pensar de manera diferente como papá, como esposo, como esposa, como padre? Tienes que pensar primeramente en qué tanto pasas el tiempo en la palabra. Y la palabra misma te va a ir transformando tu manera de pensar. La renovación tiene un propósito. Bueno, ya no sigo leyendo lo que dice el versículo 9, lo que dice, bueno, vamos a terminar Colosenses, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. En esta posición deberíamos estar todos. Ya me he revestido de nuevo hombre y estoy justamente en este momento de mi vida. Estoy siendo renovado hasta el conocimiento pleno. Ahora bien, dice que la renovación tiene un propósito. Regresamos a Romanos, capítulo 12. Y dice aquí, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es el propósito de renovar tu mente. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir entonces que ya tiene un propósito mi renovación de mente. Quiero conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Muchas de las pruebas que Dios permite en tu vida, justamente la solución está en su palabra. Muchos de los conflictos que hoy tienes en tu vida, todo está justamente en su palabra. Y si hay alguna solución, que sí la haya, pero no es el tiempo, Dios te da el tiempo, te da la paciencia, te da la fortaleza, te da el consuelo, te da el amor, te da la paz necesaria para pasar justamente esa prueba. Eso quiere decir que si no tengo hoy la solución y estando yo en Cristo, yo tengo hoy consuelo, tengo fuerzas, tengo poder, tengo el aliento necesario que me permita mantenerme firme caminando con Él. He cambiado mi manera de pensar. Y como ha cambiado mi manera de pensar, hoy veo las cosas completamente diferentes. Tienes un conflicto, tienes años con un conflicto, tienes años con problemas y los mismos problemas se van repitiendo, ahora sí que de generación en generación. Y la pregunta es, ¿cuándo rompes con esas maldiciones? ¿O cuándo debiste haber roto con esas maldiciones? En el momento que tú dejaste entrar a Cristo a tu vida, en ese momento se rompen las maldiciones generacionales, la pobreza, el estrés, la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, todo lo malo. Yo decidí romper con eso. Hoy mi mente está llena de Él y quiero que mi mente esté llena de su palabra. Y eso me ha despertado un deseo de vivir todos los días.
Y hoy entiendo lo que dijo Pablo. Hoy lo entiendo perfectamente bien, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero el versículo que le sigue tiene una forma de verlo diferente. Vamos a Filipenses 1:21 para que estemos hablando el mismo ejemplo, porque veo que se me quedan con cara de what, de que está hablando el pastor. Filipenses 1:21 dice, Filipenses 1:21, seguramente lo tienes subrayado y si no, subráyalo. Dice así, porque para mí, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué entiendes aquí? ¿Qué ocupas aquí? Se ocupa el discernimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Hoy yo te pregunto a ti, ¿qué es mejor? ¿Servirle a Cristo en esta tierra o ya estar en su presencia? Ya escuché varias cosas. Entonces quiere decir que hay diferentes maneras de pensar. Y no está mal. No está mal. Si tú dijiste, no, yo me pinto de colores con el Señor en este momento, pues está bien, es respetado. Y si tú dices, no, yo decido seguirle sirviendo al Señor aquí en la tierra, está bien. Entonces aquí te habla de algo que es bueno o que es mejor entre dos cosas buenas. ¿Y saben cómo se llama? Discernimiento. ¿Y cómo adquieres ese discernimiento? ¿Cómo puedes escoger entre algo que es bueno entre dos cosas buenas? A través de la palabra, a través de tu madurez. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, tendrás que preguntarte, ¿cuál sería el motivo de querer irme ahorita con Cristo? ¿O por qué tú quieres seguir hoy quedándote aquí? Si realmente en tu corazón está, es que le quiero seguir sirviendo al Señor. Entonces tu discernimiento te va a llevar justamente a que tomes la mejor decisión. ¿Dónde está el problema? El problema está justamente en las formas de que yo percibe las cosas. ¿Cómo estoy percibiendo hoy las cosas? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué trabajas? Si tú me dices, yo trabajo porque tiene que comer mi familia, yo te puedo decir tranquilo porque vas a seguir comiendo con o sin ti. ¿Alguien que me diga lo contrario? Que es imprescindible que se quede aquí en la tierra porque si no se ven sus hijos. Cálmate, patita. Cuá. ¿No? ¿No? Ya te vas al mercadito para comprar las cosas del mandado. No pasa, eso no es así. Aquí realmente es que tú eres un instrumento más de Dios. Y con o sin ti, tus hijos van a seguir comiendo. Y tal vez hasta mejor. Bueno, ¿qué tal vez? Mucho mejor. ¿Cierto o falso? Entonces depende cómo veas las cosas hoy. Cómo las percibas. Pero todo tiene que ver en tu cambio de forma de pensar. En tus pensamientos de hoy, en tus propósitos de hoy, en tus objetivos de hoy, en tus planes de hoy, ¿quién está primero? ¿O quién debería estar primero? Lo que me está enseñando esto, que al cambiar mi forma de pensar me da la mayor capacidad espiritual de escoger entre lo mejor nuevamente y entre dos cosas buenas. Y justamente lo que dijo Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay una cosa, yo aquí le estoy sirviendo muy bien al Señor, yo quiero seguir sirviendo aquí para que su reino se siga ¿qué? Ensanchando, creciendo. Entonces mi motivo es puro. Mi motivo es puro. Claro que es puro. Porque es para el Señor. A ver, vamos a poner un ejemplo bíblico. Vamos a Daniel. Vamos con Daniel.
capítulo 1. Para entrar en contexto, el rey Nabucodonosor quería jóvenes en su reino con ciertas características que no tenía él ahí, donde él reinaba. Fíjate qué cosa tan curiosa. Un rey tenía la necesidad de jóvenes en su reino con ciertas características. Y dice en el versículo 4 qué tipo de características tenían que tener estos jóvenes. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. ¿Esta era la necesidad de quién? Del rey. Ahora pregúntate, quiero que tú lo veas desde tu perspectiva. El mundo hoy, ¿de qué tipo de jóvenes necesita? Pregúntate si tú estás contribuyendo a que esos jóvenes salgan justamente de tu casa para ser esos jóvenes que sean de bendición para el mundo, para esa empresa, para ese lugar de trabajo, para esa escuela. ¿Estás contribuyendo a eso? ¿Te estás esforzando que en casa tengan los suficientes herramientas, valores, la palabra del Señor para que realmente ellos sean personas como las que está buscando justamente hoy el reino de Dios? Eso tiene que hacerte cambiar tu manera de pensar. Porque ya no se trata de darles al hijo nada más una escuela. Si tienes los medios, dices, búscame la mejor escuela, lo que cobre. Oye, lo que cobre, no, mi problema no es económico. ¿Solo basta con eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar que ha cambiado Cristo en tu vida dice, no, espérame, si la escuela es importante, por supuesto que la parte profesional es importante, pero los valores en casa son mucho más importantes que tenga Cristo en su vida. Díselo a alguien en el mundo, oye, primero es Cristo antes que trabajar, ¿qué te va a decir? ¿Qué? Es locura para ellos, porque no lo pueden entender, porque hay que discernirlo, ¿qué? Espiritualmente. ¿Cómo fue instruido Daniel? ¿Cómo fue instruido Daniel? Ahí te vas entonces a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Y qué es lo que dice? Dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo pregunto, ¿cómo fue instruido Daniel? Con esto. Por eso cuando fueron por esos jóvenes, se trajeron justamente a esos príncipes que habían sido instruidos en la palabra de Dios. ¿Qué cargos ocupó Daniel? ¿Qué cargos ocupó José? ¿Qué cargos ocupó David? ¿Qué cargos ocupó Samuel? Y todo fue por un cambio de renovación de entendimiento a través de la palabra. Yo no sé si están entendiendo el mensaje, pero creo que es muy claro, debería ser muy claro para muchos. Hoy Dios está diciendo justamente esto. Y si regresamos nuevamente a Daniel,
Me gusta mucho el versículo 8, porque sale de su boca de él, de cómo fue instruido, de lo que estaba lleno su mente y su corazón. Y dice aquí en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Yo pregunto, ¿qué tipo de comida tenía el rey? Vete a la casa del presidente, vete a la casa del gobernador, ¿qué tipo de comida? Lo mejor. ¿A los ojos de quién? Del rey, pero no a los ojos de Dios. No te vayas con la finta. No siempre el querer tener un puesto directivo en una compañía es el deseo de Dios. Que tengas un lugar en su reino, creo que es lo más importante. ¿Y saben cuál es la profesión o el grado mayor en el reino de Dios para Dios? No es ser maestro en teología y doctorado, no. Ser siervo. Ser siervo es el más alto honor que Dios te pueda dar en su reino, ser siervo. Y no cualquiera puede ser siervo. Y aquí dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. ¡Qué precioso corazón! Él no quería, ¿qué? Contaminarse. ¿Cómo pensó él así? ¿Cómo logró? Justamente, nos dice que estaba con sus papás a un lado, estaba el pastor al otro lado, estaba solo él y el jefe de los eunucos. Pero tenía una convicción plena de quién quería agradar. Yo te pregunto a ti, ¿a quién le quieres agradar? ¿A tu carne o quieres agradarle a Dios? ¿Pones un límite en las cosas de la contaminación o te sigues contaminando? ¿O sigues haciendo las cosas mal? Aquí está muy claro. ¿No crees que era un joven de 40 años? Era un joven, literalmente era un joven de 14 años. 14 años, él y sus amigos. ¿Con quién se juntaba Daniel? Hermano, que fue la redada. Que no es que tengas que se agarraron a sus amigos, vénganse. Porque los 4 fueron usados por Dios justamente en el reino de Nabucodonosor, de Babilonia. Cuando el rey le dijo a sus amigos, a ver, quiero que por favor ustedes me adoren a mí antes que a su Dios, si no los mandamos al horno de fuego. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Aunque nos mates, no nos vamos. ¿Ah, sí? No. Y que los ponen en el fuego, los ponen en el horno, y el rey dice, en lugar de ver 3 vio 4. ¿Quién estaba con ellos? El Espíritu de Dios estaba ahí. Cuando Daniel justamente hizo lo que, por desgracia, mucha gente te quiere poner el pie, te quiere levantar falsos testimonios, muchas cosas mal, Dios te guarda y dice que él, al estar orando 3 veces en la mañana, 3 veces al día, en la mañana, tarde y noche, dice que era penado justo al edicto que había dado el gobernador Ciro, ¿no? Y entonces, cuando lo ven, ¿qué hizo? ¿Cuál era la pena capital? Llevarlos justamente a la cueva, al foso de los leones. Y yo pregunto, ¿lo rasguñaron? ¿Se lo comieron? Cuando tú de verdad confías en el Señor, no hay ningún mal que te pueda afectar a tu vida. No tiene nada que ver que si te enfermaste o no te enfermaste. Estoy hablando de un mal que no tenga remedio eterno. Porque muchos de los que hemos enfermado jamás hemos renegado. En el tiempo que tengo de Cristo, de por qué me enfermé. Y si Dios decida que fuera el día de hoy, último día, gloria a Dios, qué bueno. Lo que le pedí al Señor, pues dame chance de irte sirviendo. Pero que eso diga mi corazón, no mi boca. Pero lo que tú decidas, Señor, va a estar bien. ¿Cómo logré llegar a pensar así? Cambiando mi manera de pensar a través de la palabra. Renueva tu entendimiento. Regresamos a Romanos. Y dice entonces, ¿para qué entonces me tengo que transformar mi entendimiento? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Quiere decir que la voluntad de Dios recibe tres calificativos. La voluntad de Dios recibe tres calificativos. Primeramente es buena. Primeramente es buena. ¿A qué se refiere que la voluntad de Dios es buena? Tiene que ver con todo aquello que es intrínsecamente bueno. En todo lo que tú estés haciendo hoy tiene que ser bueno a sus ojos. En donde Dios te puso, en la escuela que te puso, en el trabajo que te puso, en la profesión que tú tienes, tienes que ser bueno a los ojos de Dios. La familia que tienes, la familia que Él te escogió, el matrimonio que hoy tienes, el matrimonio que Él te escogió, los hijos que hoy tienes, los hijos que Él te escogió, tienes que permanecer siendo bueno en gran manera. Y no tiene nada que ver con las cosas materiales. No puedes tú autocalificarte que porque no diste la universidad que ellos pedían, el carro que ellos pedían, la ropa que ellos pedían, la casa que ellos pedían, te has vuelto un padre malo. No. Porque no está en función de lo que tú adquiriste, de lo que Dios te dio. Es una gran diferencia. Porque de nada sirve que estén en las mejores escuelas, los mejores vestidos, los mejores carros, las mejores tarjetas, si al final tus hijos no aprendieron lo mínimo. Lo mínimo. Ser agradecidos con Dios y dejarse guiar por Dios. Amén. Y yo prefiero hijos tontos, pero convertidos a Cristo, que hijos inteligentes, perdidos justamente en el infierno. ¿Cómo es que llegas a pensar así? Transformando vuestro entendimiento, renovándolo día con día, día con día, día con día. Deja que Dios sea en tu vida. No eres tú, es Dios en ti. Acuérdate que Dios está trabajando en ti para luego trabajar a través de ti. Es muy importante eso. Dios no te va a usar antes que no haya trabajado primero contigo. Cuando José llegó a ser el segundo de Faraón, tuvo que haber trabajado Dios en él. Y tuvo que haberlo pasado por momentos muy, muy quebrantables. Pero ¿a dónde terminó? Cuando él fue obediente y puso a Dios siempre en primer lugar, ¿dónde lo llevó Dios? ¿A dónde puso a Daniel? ¿A dónde puso a Pablo? ¿A dónde puso a Pedro? ¿A dónde te puso a ti? Es lo que tienes que pensar. Segundo calificativo, dice que también es agradable. Eso significa todo lo que satisface a Dios. Tienes que hacer las cosas que Dios se sienta complacido. Recuerda que fue la frase que Dios usó cuando Jesús fue bautizado, salió de las aguas y dijo: ahí está mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Quién quiere escuchar de eso de parte de Dios? Entonces quiere decir que cuando tú buscas la voluntad de Dios, que sea no solamente buena, sino agradable, es todo aquello que satisface a Dios. Y una de las cosas importantes que tienes que aprender es que Dios, algo que le satisface y le complace, es la obediencia. Y cuando tú te conviertes en una persona obediente, entonces Dios se complace de sobremanera. Vean lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37. Todos los mandamientos son importantes para Dios, pero dice que dos son los que encierran completamente toda ley y los profetas. Dice aquí, versículo 37, Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se depende toda la ley y los profetas. Justamente Jesús lo que hizo fue resumir todos los mandamientos de Dios y los puso en dos. Uno, que tú tengas que aprendas a tener una relación vertical con Él y una relación horizontal con tu prójimo. No solamente es importante, o más bien, lo voy a decir de manera diferente, mi relación vertical va a determinar mis relaciones horizontales. Creo que está mejor dicho así. En la medida que yo tenga un mayor acercamiento con Dios, voy a tener el mejor acercamiento y voy a ser el mejor instrumento para Dios en mis relaciones horizontales. ¿Y saben qué se necesita? Cambiar tu manera de pensar. El tercer calificativo es buena, es agradable y es que perfecta. Este calificativo tiene mucho que ver con la identificación con la voluntad de Dios. Todo lo que sea su voluntad te identifica justamente para esto, para que sea perfecta. Ahora, la palabra perfecta tiene mucho que ver con madurez espiritual. La perfección, o la perfección que habla la Biblia, y que habla justamente de esta parte de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que ser que tu vida esté reflejando madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús, justamente estamos en Mateo, ¿cierto? Vamos al capítulo 5, versículo 'Antes de darles el versículo, la pregunta sería: todo lo que estás haciendo, todo lo que tú estás pensando hacer, todo lo que hoy tienes en ti, tanto cosas materiales y no materiales, todo aquello que Dios te ha permitido tener, la pregunta que yo te haría esta: ¿con qué propósito es? Pregúntatelo. Muchos de repente hemos perdido papás, ya no tenemos papás. Pero ¿cuál es el propósito? Pues que puedo agarrar papás de aquí hay muchos papás que pueden ser mis papás. Si hoy no tengo un esposo, ¿cuál sería tu cambio de ver las cosas? Físicamente no lo tengo, pero tengo a Cristo como mi esposo. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que le pueda quitar el lugar a Cristo como esposo en la tierra? ¿Verdad que no? Si hoy no tienes lo que tú quisieras tener, pues ya no le preguntes a Dios, pero cuando estemos allá, a lo mejor ya le preguntas a Jesús. Y a lo mejor ni siquiera te vas a acordar que le vas a preguntar eso. Más bien, con lo que tú has vivido, con lo que tú has pasado, o por lo que tú has pasado, la pregunta es, tienes que verlo a través de hoy, de la palabra, o a través de los ojos de Dios, para que cambie tu manera de pensar. Si yo sigo amargado porque se metieron a la casa en algún momento, me robaron las computadoras, alhajas, dinero, mi comida, mi Biblia, ¿no? Y estoy recordando eso con odio, con rencor, ¿estoy creciendo? ¿Está renovando mi manera de pensar? No. ¿Qué es lo que me llevó en ese momento? A orar por los ladrones. Señor, que te conozcan, que sean ganados para tu reino, que alguien pueda compartir tu palabra. Y me decían, no se te olvide que, pues que los agarren y que los cuelguen y que los... No, ese no fue el propósito. Dios lo permitió para que alguien orara por ellos, de aquí, no de acá. ¿Y sabe una cosa? Dios suplió más.
más de lo que realmente se pudo haber llevado, Dios suplió. Luego que dije, mi Biblia. Dije, bueno, seguramente Dios habló a la persona que la tomó, dijo, que se ponga ahora sí las pilas y a lo mejor ya ahorita está predicando de cómo no robar. Ahora sí les doy el versículo 48, Mateo 5, 48. Dice, sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos, ¿como quién? ¿Contra quién te está midiendo Jesús? Ay, nanita. No, te está diciendo, sé perfecto como mi Padre es perfecto. Sé maduro como mi Padre es maduro. Aventamos la toalla y los damos por vencido. Ay. O dices, va, sí, le entro. ¿Qué dices? ¿Qué te dice tu mente? Ya ni para qué. Sí, así es. ¿Esa es tu conclusión de tu vida? ¿O lo tomas y te desafías y le dices a Jesús, pero por supuesto que sí? ¿Saben por qué? Porque Dios me ha demostrado que no soy yo, sino Cristo en mí. Y cuando entonces Cristo te lleva justamente a ese nivel de madurez y por lo que viene, lo único que hace, Señor, gracias por estar en mi vida. Amén. Cuando tú ya logras pensar de esta manera, entonces todo lo que para ti era bonito, precioso, agradable, ya no lo es. Porque lo único para ti que es bueno, bonito y agradable es justamente lo que para Dios es. Esa es una manera madura de pensar. Si antes para mí era hacer esto para darme gusto a mí, pero ofendí a Dios, hoy digo, no, esto no me interesa, aunque me guste, porque quiero agradar a Dios. Y ¿sabes otra cosa? Que no lo extrañas. Ya no extrañas esa vida. Ni siquiera para voltear para atrás. ¿Ya para qué? Comienzas a mirar hacia delante, hacia enfrente. Y Dios, y tú te preguntas a sí mismo, a ver, ¿qué te falta entregar al Señor? ¿Qué te falta entregar al Señor? ¿Qué actitudes todavía no has entregado? ¿Qué palabras? ¿Qué forma de decir las cosas? ¿Qué es eso? Y estás pensando, y dice una de sus promesas que dice la Biblia, y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Anótalo, Isaías 26, 3. Y tú mantendrás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y yo creo que los que estamos aquí necesitamos ¿qué? Una vida de paz. Por eso te permite pensar, reflexionar y tomar la mejor decisión. Creo que tendrán muchos que darme la razón. Cuando tú tomaste una decisión estando enojado, muy molesto, o muy afectado por cualquier cosa, ¿cómo fue esa decisión? ¿Buena o mala? Mala. Pero hoy dices tú, Señor, de verdad lo que estoy pasando está bien complicado. Hoy te pido que me llenes de tu paz y me hagas ver dónde está la puerta, que no logro ver por lo que hoy mi corazón está sintiendo. Y de repente llega y se abre la puerta. Aquí está. Wow. Gracias, Señor, por ello. Entonces, cuando tú ya comienzas a hacer que las cosas sean solo por agradarle a Dios, entonces te vas a Filipenses, y con eso termino, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Sí es importante que los tengas subrayados para que luego lo medites en casita, con calma, con un rico café, una rica concha y digas tú, sí, necesito yo pasar tiempo con el Señor. ¿Ok? Dice así, vean lo que es el versículo 7. Dice, pero cuántas cosas, estoy en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Ese era realmente el postre. ¿Quién tiene hambre? Ya, yo quedé lleno. Y vio todo así. De verdad, pastor. Le doy gracias a Dios por eso. De verdad que cuando tú permites que el Espíritu te vaya guiando, te vaya dirigiendo, tu vida es completamente otra. Los resultados son otros. Y ante todo, tienes una razón de vida. Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, has hablado nuevamente a mi vida, Señor. Gracias porque yo sé que tú quieres que cambie mi forma de pensar, que constantemente esté renovando mi entendimiento, porque de verdad que quiero conocer tu voluntad buena, agradable y perfecta, Señor. Porque yo sé que si cambio mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de vivir. Hoy anhelo hacer las cosas bien ante tus ojos. Quiero ser una persona madura ante tus ojos. Que realmente yo pueda poner freno a muchas cosas de mi vida que yo sé que no están correctas. Y como dice en tu palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Hoy yo decido no contaminarme con las cosas del mundo. Es una decisión sabia y de madurez. Hoy decido ya no estar usando esas armas de la carne. Hoy decido usar las armas poderosas en Cristo Jesús. Hoy he aprendido que en la medida que mi mente cambia, en la medida que mi mente está siendo renovada, mis pensamientos van a ser diferentes. Porque todo mal pensamiento o todo pensamiento debería estarlo llevando a la cautividad, a la obediencia a Cristo. Hoy puedo decirte, Señor, que son menos los pensamientos de maldad que vienen a mi mente por mi estilo de vida que llevo hoy. Y solo se debe a ti. Solo se debe a ti, Señor. Esa mente que me tenía atrapada, esos pensamientos que me tenían esclavizados, ese tipo de pensamientos que me iban a hacer cosas indignantes, horribles. A través de ti, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo ha cambiado completamente ese estilo de vida y eso me permite hoy poder disfrutar una vida contigo, con mi familia. Sé tú, Señor, en mi vida. Hoy creo profundamente, Señor, en tu poder. Hoy creo profundamente en tu misericordia. Hoy creo en tu amor. Hoy creo en tu perdón. Hoy creo en tu libertad. Hoy creo en tu palabra. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a cada corazón. Y que aprendamos a depender hoy y siempre a depender de ti. Te doy tantas gracias, Señor, por ese abrazo que me das todos los días. Y escucharte hablar a mi corazón, me gozo, Señor. Me llena. Me hace vivir una vida plena. Gracias por enseñarme a vivir esta vida contigo, Padre. Bendice, derrama, Señor, de tu gracia y de tu favor en cada corazón que hoy tú sabes que te necesita, mi Dios. Yo intercedo por esos corazones que necesitan tener plenitud, llenura de ti, Señor. Y aquellos que hoy se sienten plenos, síguelos llenando, Señor. Síguelos llenando de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.